Muy buenas noches. Seguimos entonces con Tertulia Teológica. Estamos hablando acerca de los principios de la Reforma en el siglo XVIII con el académico Joel Sarman que nos está guiando. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Joel, tengo dos preguntas. Ok. Cristian pregunta, ¿cómo se puede evitar caer en la indiferencia entre el preparacionismo, el conocer a los salvos por medio de pruebas de conversión, como se dice en la Biblia, por sus frutos los conoceréis? Se tiene que desarrollar sabiduría, yo creo. O sea, los que manejan todo eso, los pastores, los ancianos, deben ser gente de sabiduría, deben conocer bien el Evangelio. Es una buena pregunta. Yo creo que en parte es porque es muy fácil, parece perder de vista lo que es el Evangelio. Podemos distorsionarlo fácilmente. Pensemos en la iglesia de los Gálatas. Esa gente había sido evangelizada por Pablo. Él los formó, él les enseñó y a poco tiempo, cuando él salió, pues se estaban apartando del evangelio y hasta que le pareció increíble, ¿verdad? A Pablo, ¿qué están haciendo ustedes con esto? ¿Qué clase de locos son que se están apartando del evangelio? Le están añadiendo, le están agregando. Debemos recordar que el Evangelio es muy precioso y debemos conocerlo muy bien y debemos ser teológicamente muy listos y muy hábiles con esto. El preparacionismo es una de las amenazas, el moralismo es otro de ellas. Así que hay muchas formas y la historia del cristianismo está llena de gente que se aparta del Evangelio. Por eso tenemos una teología tan compleja y que requiere estudio, y el estudio de la Biblia requiere capacitación y todo eso. Que no es decir que la gente común y corriente no puede entender el Evangelio, pero a la misma vez es la sabiduría de Dios, y eso es algo complejo y que necesitamos manejar con disciplina, con cuidado, con respeto, con reverencia y con mucha aplicación, me parece a mí. Muy bien, Adriana pregunta, o hace una afirmación y después una pregunta. Los católicos rechazan el agustinianismo porque les parece que él fue una excepción y exageró la culpa que sintió por el pecado. Por eso habló en términos tan duros de la depravación del hombre. ¿Rechazar el preparacionismo no es hacer lo mismo que hace el catolicismo? No, yo no creo que lo es. O sea, si el preparacionismo es un error, es rechazar un error. Eh, y, y por otro, bueno, no voy a entrar a disputar lo que dicen los católicos, que no tiene caso aquí. Pero, o sea, los católicos creen que eres salvo por fe junto con obras, o sea, que las obras son causa de tu justificación. El rechazar el preparacionismo, no sé, o sea, quizás no entiendo lo que está diciendo, pero yo no veo cómo nos llevaría a ser católicos. Sí, yo supongo que es básicamente que el catolicismo no percibe la realidad de su pecado e igual se cree salvo. Ah, ok. Sí, yo no sé. Sí, esa es parte de la percepción del catolicismo. Por otro lado, hay gente que se azota. O sea, los católicos medievales se azotaban para castigarse por su pecado. Bueno, eso no es un concepto suficiente porque eso no paga. Y en ese sentido tiene razón. Ahora entiendo lo que está diciendo. Pero un sentido exagerado de cómo debes lamentar tu pecado como si fuera una penitencia, pues rechazarlo no es volverte más como los católicos. El preparacionismo me parece más como un catolicismo psicológico. Muy bien, hermano Joel, entonces, eh,
Seguimos adelante. Listo. Todo lo que hemos estado diciendo es para preparar, hablar del gran despertar del siglo XVIII, que es un evento de magnitud incalculable, que ha cambiado el protestantismo. Cuando hablamos del gran despertar, debemos hablar de sus tres grandes protagonistas, John Wesley, George Whitefield y Jonathan Edwards. Así que vamos a hablar de Juan Wesley, Jorge Whitefield y Jonathan Edwards. John Wesley vivió de 1703 a 1791. Él le nació a padres piadosos. Su papá era un pastor y sus abuelos habían sido puritanos. Él llega a la Universidad de Oxford en 1720 y ahí es parte de un club santo junto con Whitefield. Y aunque son miembros del Club Santo, ellos no creían en ese momento que eran conversos. Es una asociación de alumnos para ser estrictos en cuanto a su horario, en cuanto a sus estudios y ser serios en cuanto a sus devociones, ¿sí? Según la liturgia anglicana. Y también son jóvenes que no tienen recursos para vivir la vida de los más adinerados, que tienen una vida social muy llena. Así que estos del Club Santo, pues quieren ser serios con sus estudios, quieren ser serios con sus devociones y también no tienen la misma vida social que algunos. John Wesley es parte de esto. Luego es ordenado, pastorea y regresa a Oxford para trabajar ahí, siendo el líder como el pastor encargado del Club Santo. Por fin, en 1735, cuando se muere su padre, él viaja a América y viene aquí, a los Estados Unidos, o a las colonias inglesas, que no existe todavía en los Estados Unidos. Él es impactado cruzando en una tormenta, impactado por la tranquilidad de la gente moravia que están en el barco con él. Ellos son, los moraves, son gente que empezaron con los seguidores de John Huss, que fue que fue del siglo XIV, o sea, una figura medieval. Los seguidores de él se apartaron de la Iglesia Católica antes de la Reforma y luego se ampararon en tierras luteranas cuando tuvieron problemas y tuvieron que emigrar. Y ahora los moraves están cruzando al Nuevo Mundo. Muchos van a venir aquí a Pensilvania. Y no sé si entre ellos estuvo este grupo con el cual viajó Wesley. Pero él estuvo con ellos en un barco. Y ellos eran gente muy piadosa, eran pietistas. Y le impactó la tranquilidad de ellos mientras que hubo tormenta. Ellos cantaron himnos y siguieron bien. Y él estuvo muy asustado. ¿Qué tal que se muera? ¿Qué tal que se ahogue? Y el pietismo luterano que ellos tenían, los moraves, no sé cómo se dicen. ¿Cómo se dice en español? ¿Moraves? ¿Moravios? ¿Tú sabes? ¿Moravos? ¿Será? Moravos. Y ellos representan un pietismo luterano. Son básicamente luteranos con énfasis en la piedad práctica y en la experiencia de la piedad y no tanto énfasis sobre la precisión de la doctrina. En América, entonces zarpa el barco en América, llega John Wesley y obra por 2 años, pero él siente en su labor religiosa que le falta algo. Y se regresa, miserable por sentir que falló y miserable porque siente que no tiene la fe salvadora. O sea, él cree, pero como que no, o sea, no tiene seguridad de ser creyente y como que no tiene la energía, no tiene, algo le falta. 24 de mayo de 1738 es cuando él es famosamente convertido. Fue a donde había una reunión de cristianos. Estaban leyendo el prefacio de Lutero en su comentario de la epístola a los romanos. Antes del comentario, Lutero escribe un prefacio y habla del Evangelio. Y lo estaban leyendo en esta reunión, a los que se reunían, les estaban leyendo del libro.
Y Wesley lo oyó y es cuando sintió extrañamente calentado, extraño calor en su corazón. Le calentó su corazón y le dio lo que le faltaba. Y escuchando ese prefacio de Lutero sobre la epístola a los Romanos, seguramente hablando de la justificación por la fe, él se dio cuenta y se convirtió, según él, según su testimonio, en ese momento. El pastor Moravio, de hace 3 años, le había preguntado que si él tenía fe en Cristo. Le había preguntado eso hace 3 años, cuando todavía no había pasado esta experiencia. Y en ese momento él sintió que no, aunque dijo que sí, porque era pastor, porque ya estaba ordenado, era ministro. Pero cuando le preguntó y sintió que no, y dijo que sí. Y ahora, en este momento en Inglaterra, 24 de mayo de 1738, cuando leen el prefacio de Lutero, sintió que sí tenía fe en Cristo y sintió una nueva seguridad y confianza y lo entendió como su conversión, que él antes no creía y que en este momento ya ahora sí creía, que antes fue un cristiano de nombre nomás y en el exterior quizás, pero ahora era uno de veras y en el interior. Y es cuando lo llamó Whitefield, que ya se había convertido también, que le viniese a ayudar en una ciudad que se llama Bristol, que queda, no sé dónde queda exactamente, pero más, creo que más al oeste. Era una ciudad industrial de Inglaterra. Y ahí se fue Wesley con su nuevo sentir de que ahora sí entendía la salvación y había sido convertido y tenía verdadera fe, y se fue a ayudar a Whitefield, del cual hablaremos después qué es lo que estaba haciendo. Pero ellos, después de trabajar juntos por un rato, rompieron el uno con el otro porque Whitefield siguió siendo un calvinista toda su vida. Y Wesley fue un arminiano, se volvió arminiano. Lo influyeron cosas que había leído antes y cosas que siguió leyendo que lo hicieron más arminiano que calvinista. Y como él predicó cosas arminianas en las reuniones de Whitefield, y Whitefield no le gustaba eso, pues rompieron y salieron cada uno por su lado. Pero lo que tenían en común es que ambos querían un cristianismo serio y un cristianismo práctico. Wesley aprendió de Whitefield a predicar al aire libre. Es algo que estaba haciendo Whitefield, que antes la gente no lo hacía y ahora lo están haciendo. Bueno, en las ferias escocesas también, pero esto no era común en Inglaterra y en la sociedad respetable y decente. Pero Whitefield lo empezó a hacer, Wesley lo aprendió a hacer. Y era una práctica controversial predicar al aire libre, porque no comportaba con la dignidad de la religión en la percepción de esos días. Pero no alcanzaban las iglesias, es porque lo hacían, no alcanzaban las iglesias en zonas de pobreza, donde había mucha gente que la iglesia anglicana no servía, ellos fueron a predicarles a ellos ahí. Es esta gente humilde que llegaron a estos predicadores, a los que llegaron estos predicadores con la novedad del nuevo nacimiento, como una experiencia de cada uno, individual, y lo proclamaban en los potreros y en las calles y donde sea. Conviértase hoy, vuélvanse a Cristo, nazcan de nuevo. No digan que son cristianos por el puro bautismo. El bautismo no es suficiente, tienen que ser convertidos. Y hubo gran tumulto en muchas ocasiones. Casi lo matan a Wesley, y creo que a Whitefield le fue peor en cuanto al alboroto y la oposición que a veces hicieron. Hicieron cosas muy malas a veces sus enemigos, les tiraron piedras, otras cosas, trataron de violar mujeres que estaban ahí, y toda clase de cosas, les orinaban, se subían en los árboles, se trepaban, hacían muchas cosas locas. Esto no era fácil hacer y había mucho alboroto.
Y ellos seguían hablando y razonando y predicando. Se albergaban, se refugiaban cuando les tocaba por eso, pero por lo que hacían, pero salían a predicar y ahí seguían y razonaban con la gente. Wesley tenía un don de poderse motivar por esa oposición. O sea, entre más pesado se le volvía, más lo motivaba a él como para responderle a la gente, hablarle en forma de vida. Se le venían argumentos, a él se le ocurrían argumentos, como que ese momento lo motivaba. Y él decía que en ese momento se le ensanchaba el corazón de amor por los mismos pecadores que lo estaban persiguiendo. Y él predicaba extemporáneamente, persuadiendo a muchos, convencido que lo estaba ayudando el Espíritu de Dios. Bueno, quizás ahí debo pausar para preguntas. ¿Hay preguntas? No, creo que no hay preguntas, hermano. Si quiere, dejamos ahí y lo retomamos la próxima. Si quieres, hacemos eso. Si no quieres acabar con Wesley. Bueno, terminémoslo entonces. Siga adelante, hermano. Pronto 10 minuticos más. Sí, perfecto. Ánimo. Wesley luego organizó a los que le hacían caso en sociedades para vivir bien. Sociedades metodistas. De aquí viene el metodismo. Tenía un método, él hacía las cosas por método. Eso lo llevaba desde el Club Santo. O sea, cómo hacer las cosas, cómo hacer las devociones, cómo vivir la vida. Los organizó porque eran gente pobre y desorganizada y los organizó y les decía cómo había hacer las cosas. Hasta les dijo, ustedes no les alcanza para comprar té, dejen de tomar té. Y él mismo dejó de tomar té porque les había dicho que pues como no les alcanzaba, que no lo hicieran para vivir dentro de sus medios. Por ejemplo, ya di el ejemplo, el de tomar té. Por la economía lo hizo. Y él mismo, o sea, era muy consistente. Él dejó de tomar té él mismo porque les había dicho, no, es que esta gente que las tengo organizaditas, pues no les alcanza para el té, no deben tomar té, así que yo les voy a poner el ejemplo y lo dejo también. Wesley organizó las sociedades metodistas, pero no quiso salirse de la iglesia anglicana. Siguió siendo dentro de la iglesia anglicana, como lo hizo también Whitefield. Charles Wesley, el hermano de John Wesley, en especial, no quiso apartarse de la iglesia anglicana e influyó a su hermano. John Wesley no lo quería programar, pero hizo muchas cosas que llevaron al metodismo a formarse muy aparte del anglicanismo y al fin rompieron con él. Y es así que se forma una de las denominaciones más grandes en este país, en Norteamérica, en los Estados Unidos, donde expandió más que en Inglaterra el metodismo. Metodismo no fue el mismo fenómeno que fue aquí, quizás porque aquí simplemente hay más campo para crecer. Pero John Wesley fue muy trabajador, gozó siempre de buena salud y mucha energía y temperamento muy activo. No gastaba el tiempo, siempre hallaba algo que hacer. Hasta leía cabalgando y esperaba que los que él ponía a predicar hicieran igual, que fueran entregados, que trabajasen siempre, que se ocuparan lo más posible, que vivieran con método una vida muy activa, no una vida muy contemplativa, una vida muy activa, y yendo de un lado al otro. Él viajó mucho y predicaba a veces 800 veces al año, que es tremendo. Entregó, pero él no se preparaba así, o sea, predicaba espontáneamente. Así que se puede cuando alguien tiene pues, esa habilidad, aunque obviamente se tiene que estudiar y se tiene que conocer. Él entregó un parecer del cristianismo activista, que lo importante era hacer cosas, mantenerse activo en las cosas de Dios es lo principal, ¿sí? Eso es algo que él dio al cristianismo. Wesley vivió durante un periodo en el cual la iglesia anglicana expresaba más y más una religión que no tomaba ni la teología ni la piedad cristiana bastante en serio. Y es una reacción lenta a todo el fermento de la Reforma y del siglo XVII,
con los mártires y la guerra civil y todo el alboroto social que causó la reforma en los primeros 2 siglos, que al fin la tolerancia se logró porque la gente le importó más tener una sociedad tranquila que una religión bastante seria. Es por eso que la iglesia anglicana en el día de Wesley pues no siempre se caracterizaba por la gente más seria sobre la religión. Sus líderes eran gente más de, pues, queremos tener buena sociedad, queremos portarnos bien, pero no tomaba muy en serio la religión. Y Wesley trajo de regreso una religión que tomaba sus actividades muy en serio. Y su religión era energética, era sencilla, era responsable y moral, seria, muy atractiva no solo en Inglaterra, pero en los Estados Unidos, a la situación y la gente que la está viendo ahí. Wesley mandó a América a un hombre que se llamó Francis Asbury, un hombre que fundó muchísimas sociedades metodistas, que por desplazarse tanto se cree que fue el hombre que más conoció gente en su época. Más gente conoció porque se desplazaba tanto, quizás trabajó más que John Wesley, era de la misma calidad, entregado. Y gracias al carácter que le dio Wesley al metodismo y gente como Asbury, el metodismo cogió con mucha fuerza en los Estados Unidos y se volvió una de las más grandes denominaciones en el siglo XIX. Hasta mandaron después misioneros de regreso a Inglaterra en otras edades, otros tiempos. Durante la guerra revolucionaria que por aquí se libró, la iglesia anglicana dejó de ordenar y mandar ministros. Sí, porque la iglesia anglicana es la iglesia de Inglaterra. Y cuando hubo una guerra revolucionaria contra Inglaterra aquí, la iglesia, pues, por patriotismo, dejó de mandar ministros a los rebeldes. Wesley, en 1784, el año después de que se acabó la guerra, ordenó y mandó ministros para que tuviesen el clero que tanto les faltaba. Y esto, el hecho de que él ordenó y mandó ministros cuando la iglesia anglicana no lo estaba haciendo, condujo a que el metodismo se estableciera aparte del anglicanismo, y es lo que los hizo romper al fin. Los metodistas decir, pues somos otra denominación. Wesley no creía que las colonias se debían rebelar, no estuvo de acuerdo con la independencia, pero igual creía que necesitaban tener iglesias y pastores, y no subordinó todo a los fines políticos, que es lo que hizo la iglesia anglicana, porque era la iglesia del gobierno también. Al fin, John Wesley murió en 1791 a los 87 años de edad, habiendo hecho muchísimo, recorrido mucho y habiendo obrado por el Señor con gran fidelidad. Bueno, hasta ahí llegamos hoy. Listo, hermano, ahora sí, hay preguntas. Ok. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el metodismo y el anglicanismo? Dice Carlos. Yo creo que, yo no conozco bien el metodismo, yo creo que preservan muchas de las prácticas y las formas de hacer las cosas de los anglicanos. Creo que una de las grandes diferencias es en cuanto a la clase social y económica. Los metodistas solían ser de clase baja y entonces la forma en que hacen las cosas no es tanto de clase alta con tanta refinación y todo eso. Se volvieron más ricos. Uno de los problemas que tuvieron los metodistas es que pues esta gente pobre pues tomaba el método, se aplicaba, vivían diligentemente y se volvían más y más prósperos. Y entonces esto hacía que pues no le cambiaba el sabor a las cosas porque no eran tan disciplinados después y aplicados, ya se volvían ricos, no necesitaban la religión, etcétera. Pero yo creo que es la clase social y económica que quizás distingue, aunque el anglicanismo se supone es para toda la nación. Los metodistas tomaron las clases bajas y un estilo más popular que aristocrático quizás de lo que tenía el alto anglicanismo. Santiago pregunta,
¿Qué fue lo más significativo de forma positiva de Juan Wesley y lo más negativo? Mm. Yo creo que la misma cosa, el activismo. O sea, el activismo tiene su lado positivo, estar activo, ser emprendedor, no gastar tiempo, siempre estar luchando por el Señor, tener ganas para hacer las cosas, organizar, fomentar, poner la gente en las cosas que necesitan hacer, juiciosos. Pero por otro lado, la parte negativa es que se olvida la contemplación, el pensamiento, la parte doctrinal y teórica se vuelve más delgada, entre más ancha y gruesa se vuelve la actividad y las cosas. Y realmente puede cansar a la gente una iglesia en donde siempre están haciendo cosas, siempre están dándole al tambor que programas, que eventos, que participen, que esto y el otro. Y la gente necesita, o sea, empiezan a definir el cristianismo en términos de lo que uno hace y las actividades que uno emprende, en vez de definir el cristianismo en términos de lo que uno es, del ser, o sea, de que es un creyente, de que hace las cosas debidas, pero las hace por lo que es, por el cambio que hay dentro de su ser y en su ser. En ese mismo comportamiento, el hermano argumenta lo que está diciendo Joel. De ahí se copian muchas iglesias el activismo de hoy día, que en muchos casos ha perjudicado la vida cristiana. Sin duda, sin duda. Esto es algo nuevo. El activismo, o sea, los puritanos eran emprendedores, pero no, que yo sepa, no se les acusa de activismo, o sea, de enfatizar tanto la actividad, que es lo que se hace una prioridad. Así que yo creo que sí se toma de aquí. Muchas cosas de lo que nosotros hacemos son moldeadas y formadas por el gran despertar, y una de estas es pues el parecer que tenemos, y es un parecer muy gringo porque los Estados Unidos es un país emprendedor de actividad, de trabajar, de siempre estar haciendo cosas, de trabajar como locos, casi nunca descansar, de no tener ocio, de que los demás son perezosos porque descansan y tienen ocio y vacaciones y nosotros le damos duro todo el tiempo. Es parte de eso también, pero lo toma de Wesley porque era un gran hombre emprendedor y se admira también, o sea, eso tiene sus cualidades admirables. Cristian pregunta, ¿en ningún momento de sus días Wesley llegó a considerar el calvinismo? No, siempre lo odió. Desde un principio leyó a alguien que influyó también a Richard Baxter, un holandés que se llamaba Grotius, Grotius se dice en holandés, Grotius, Grotius. Él era un abogado y teólogo que defendió el arminianismo en su segunda generación, después de que se murió Jacobo Arminio. Y fue muy influyente porque el hombre pensaba bien. Y el arminianismo era como que el estilo preferido de la iglesia anglicana en el siglo XVIII. Aunque sus artículos son más calvinistas y habían calvinistas como lo es George Whitefield y otros, pero había mucha influencia arminiana en la iglesia anglicana y quién sabe, quizás por eso la tomó Wesley. Muy bien, hermano, muchas gracias. Como siempre, hemos sido muy edificados en lo que nos ha enseñado y nos da claridad en la historia, en sus procesos, y podemos reflexionar un poco en lo que tenemos hoy, ¿no? De lo que tenemos no viene de la nada. Muchas gracias, Joel. Bueno, de nada y gracias por la oportunidad siempre y por las buenas preguntas de los oyentes. Dios mediante, el próximo año seguimos con más tertulia teológica, si así el Señor lo permite. Ok. Hermanos, que Dios les bendiga.